El día de hoy hablaremos de la competencia imperfecta y el monopolio. En definición, si una empresa puede afectar el precio de mercado de su producción, se le considera un competidor imperfecto. Como variedades de mercados imperfectos, tenemos el monopolio, en el cual es una única empresa que produce en su industria y no existe otra que produzca un sustituto cercano. Después tenemos el oligopolio, donde en el mercado hay pocos vendedores, pero influyentes en el mercado. Y finalmente, la competencia monopólica es un gran número de vendedores que producen productos diferenciados. En la siguiente tabla podemos observar más a detalle las diferencias que hay entre estos tipos de estructura en el mercado comparadas con la competencia perfecta. Es decir, las diferencias que se encuentran dentro del número de productores y su grado de diferenciación del producto, parte de la economía en la que prevalece, grado de control de la empresa sobre el precio y los métodos de comercialización. En las siguientes gráficas explicaré cómo los costos pueden influir en la estructura de un mercado. En el ejemplo A, la demanda total de la industria es tan vasta en relación con la escala eficiente de un solo vendedor que el mercado permite la existencia de numerosos competidores perfectos. Como podemos ver, el costo marginal se encuentra en una escala de 1 en una curva de demanda de 12.000. En el caso B, los costos producen un nivel más alto de producción en relación con la demanda total de la industria. La coexistencia de numerosos competidores perfectos resulta imposible y surgirá un oligopolio, creando pocos competidores que abarcan gran parte del mercado, o una buena parte del mercado, mejor dicho. Y cuando los costos caen con rapidez y de forma indefinida, que es el último caso, tenemos un monopolio natural. Una empresa se puede emplear para monopolizar la industria. Ahora hablaremos de las barreras para la entrada en la competencia imperfecta. ¿Qué son las barreras de entrada? Las barreras para la entrada son factores que le dificultan a las nuevas compañías entrar a la industria. Es un término muy sencillo. Y algunas de estas son limitaciones legales, elevado costo de la entrada, la publicidad y la diferenciación del producto. Ahora hablaremos del concepto de ingreso marginal con respecto a los monopolios. Para entender este término, primero habría que dar una definición. Y bueno, como definición, es la modificación en los ingresos que se generan por una unidad adicional de ventas. Es decir, lo explicaré más práctico. El ingreso total, que es la columna 3, es el producto de multiplicar la cantidad producida por su precio. Y como tenemos, por ejemplo, en la primera unidad, un ingreso total de 180, 1 por 180 nos da el ingreso total. El ingreso marginal es la diferencia entre los ingresos totales adyacentes, es decir, tengo 180 en la primera unidad producida y en la segunda tengo 320 en ingreso total. La diferencia es 140, es nuestro ingreso marginal, o sea, es el beneficio que nos da producir una unidad adicional. En las siguientes gráficas podemos ver que está plasmada la tabla anterior, donde el ingreso marginal en la tabla A está por debajo de la curva de demanda, siendo positivo desde 200 hasta 0, que se vuelve unitaria la elasticidad, y de allí vemos que los números son negativos, descendiendo de la cantidad de producción 5. Es decir, podemos ver que efectivamente cumple con esta regla. Cuando es positiva es elástica, cuando es negativa es inelástica, cuando es 0 es unitaria. En la siguiente tabla, en la B, podemos ver la relación gráfica con el ingreso total. Es decir, 0, desde 0 asciende hasta 500 en las 5 unidades de producción,
que en la tabla anterior eran 100 pesos. Entonces 5%, bueno, nos da el, el ingreso total máximo, que es 500. Y volviendo a descender, conforme baja el precio de cada unidad hasta cero, en la décima unidad tenemos un precio de cero. En la siguiente tabla tenemos la relación de los ingresos con los costos para determinar la maximización de la utilidad. Cuando los ingresos marginales sean iguales a los costos marginales, decimos que tenemos la maximización de la utilidad. Cuando los ingresos marginales son mayores a los costos marginales, quiere decir que la empresa va a seguir generando utilidades a partir de que siga produciendo. Pero si los ingresos marginales son menores que los costos marginales, quiere decir que la empresa tiene que dejar de producir para tener utilidades. Ahora, todos estos aprendizajes no van a servir de mucho si no los aplicamos como tal en la vida diaria. Y esto es de lo que nos habla el principio marginal, que significa que nosotros, los individuos, maximicemos nuestros ingresos, nuestras utilidades y nuestra satisfacción considerando solamente nuestros costos y los beneficios marginales de nuestras decisiones. Este principio es importante para la toma de decisiones día a día y nos advierte de que seamos cuidadosos de no caer en la aversión de la pérdida. Es decir, si compramos algo, pero ese objeto o ese producto pierde valor y nosotros queremos recuperarlo por lo más imposible que sea, pues no nos quedemos estancados esperando a ver quién nos va a ofrecer el mismo precio para obtener esa recompensa, sino saber que ya perdió ese valor y tratar de sacar el beneficio máximo de lo que ahora vale ese producto. Y es eso, siempre, en todos los ámbitos de la vida, buscar el beneficio, incluso cuando pues ya hemos pagado por algo que ya se devaluó.